¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Alcibíades, el capricho como conducta. Bajo este tema, señora, señor, temas de la agenda nacional. Primer tema, Santiago Maldonado, y segundo tema, algunos apuntes sobre las legislativas del domingo próximo pasado. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Alcibíades, y es propio recordarlo, Alcibíades fue el nieto de Pericles, y que si Pericles fue la luz y la inteligencia del sentido común de los griegos, Alcibíades fue la oscuridad del instinto y de la imprudencia de Grecia, porque Alcibíades ha sido y es, como prototipo de la historia, entre comillas, por supuesto, una sinfonía inconclusa. Alcibíades ha sido un concierto de orquesta sin director de orquesta, el brillo que no ilumina, una vida que comenzó siendo la de Alcibíades como una marcha triunfal y un epílogo de vida como una marcha fúnebre, decadente y triste. Y entonces es propio que hablemos del abuelo de Alcibíades, porque esto coincide con el siglo de oro de Pericles. Pericles, año 499, año 429 antes de Cristo. Pericles, el hijo de Jantipo, vencedor de la batalla de Micala contra los persas, y de Agarista. Agarista, usted recuerda, señora, señor, que era la sobrina de Clístenes, que fundara la democracia ateniense. Pericles de Atenas fue el fiel discípulo de Zenón de Lea y de Anaxágoras de Clasómenes, dos eminentes filósofos griegos. Pericles, un hombre de modales principescos, vida austera, tenía un hablar de voz muy pausado, y por la elevación del tono en sus conceptos, tenía conceptos tan elevados que llevó por sobrenombre
el olímpico. Tenía, insisto, no solamente modales principescos, sino que era famoso por su paciencia y por su dominio de sí mismo. Pericles de Atenas gobernó Atenas de manera ininterrumpida desde el 460 a.C. hasta el 429 a.C. Algunas medidas de Pericles. Pericles disminuyó seriamente los privilegios del Areópago. Pericles instó a los griegos para que repoblaran todo lo que era Magna Grecia, tanto la Magna Grecia del este, la del mar Egeo, como la Magna Grecia del oeste, la del mar Mediterráneo. Protegió las artes y las letras. Pericles fortificó el puerto del Pireo ante una eventualidad de una segunda guerra con los persas, hecho bélico que sí sucedió. Pero además Pericles reconstruyó la Acrópolis de Atenas cuando fue seria y hondamente dañada por la barbarie persa. Recordamos, señora, señor, que la Acrópolis de Atenas, cuyos planos fueron dibujados, escritos por Pericles, cuyos arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, y cuyo escultor fue Fidias, y que los monumentos de la Acrópolis de Atenas eran, entre otros, la Pinacoteca, el templo de la Victoria Aptera o Victoria Silanas, el vestíbulo Propileo, la vía sacra, la estatua de Palas Ateneas, el Erectión, los dos teatros, el Odeón y el Donicio, y por supuesto el Partenón. Toda esa belleza que hasta hoy en día podemos ver nada más que sus ruinas. Los planos fueron escritos por Pericles, e insisto, los arquitectos Ictinos y Calícrates, y el escultor fue Fidias. Y la Atenas de Pericles y Pericles de Atenas significan, señora, señor, nada más ni nada menos que la armonía incomparable y el perfecto equilibrio donde el ser y el hacer del hombre se conjugan y se expresan en filosofía, en política, en arquitectura, en escultura, en pintura, poesía, música, arte, historia y oratoria. Pero cierto es, señora, señor, que felicidad y perfección y felicidad son nada más que atributos de Dios creador. Porque lo cierto es que cuando la felicidad y la perfección bajan a la tierra, felicidad y perfección se hacen entonces circunstanciales, pasajeras, efímeras. Y entonces, así como Abel tuvo un Caín, así como Cristo tuvo a un Judas, así como en la obra inmortal de José Hernández, Martín Fierro tuvo a un viejo Vizcacha, así también Pericles hubo de tener a un nieto como Alcibíades. Alcibíades nació en el año 450 a.C. y fue asesinado en el año 404 antes de Cristo. Alcibíades era un hombre famoso por su belleza física, un eximio deportista, un hombre de una gran fortuna, y descendía de las primeras familias aristocráticas de Atenas, educado en su momento por Sócrates. Pero todo lo inteligente que era Alcibíades, su carácter siempre fue opacado por su imprudencia, por su astucia, por su picardía, por sus bajezas y por una falta de educación de sus instintos. Fíjese usted, señora, señor, que en plena guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, le propone Alcibíades a los atenienses atacar Siracusa, que era la colonia espartana que estaba ubicada en Sicilia. En tal sentido, Alcibíades, junto con los generales Nicias y Lámacos, arman una flota de 136 trirremes y de 5.100 atenienses. En el ínterin, como se demoró esta flota ateniense atacar en Siracusa a los espartanos,
Alcibíades es llamado a Atenas porque allá en Atenas había destrozado varias estatuas del dios Hermes. Y entonces, ofendido ante tal llamado, decide contarle todo el plan bélico a los espartanos. Y los espartanos, ni lerdos ni perezosos, armaron una flota y Gilipo destrozó en la batalla naval cerca de Siracusa a los atenienses. Perdonado por los atenienses, volvió Alcibíades al ejército ateniense, obtuvo algunas victorias contra los espartanos, pero una nueva derrota hizo que Alcibíades se refugiara entre los persas. Allá, entre los persas, con otro tipo de costumbres, fue asesinado por un tal Farnabaces allá en el 404 antes de Cristo. Y Alcibíades se muestra con modales principescos, con modales elegantes como los griegos, pero practica todo tipo de libertinaje al estilo del Asia Menor. Se muestra dócil con Sócrates y sin embargo es insolente ante y con los griegos y con toda Atenas. Cierta vez, un alumno de Sócrates escuchaba un discurso que pronunciaba Alcibíades ante una gran cantidad de atenienses que lo ovacionaban. Al término del discurso, el alumno de Sócrates le dijo lo siguiente a Alcibíades: continúa brillando, Alcibíades, en tus costumbres y en tus discursos, que por la fugacidad de tus caprichos y la veleta de tu ánimo veré llegar la oscuridad a toda Atenas y a toda Grecia. Y seguramente usted, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Alcibíades es fino y elegante con los griegos, pero practica todo tipo de libertinaje en materia de costumbres del Asia Menor. Es dócil con Sócrates, pero es insolente con toda Grecia. Cierta vez que un alumno de Sócrates veía que Alcibíades estaba ovacionado por un discurso, cuando concluyó el discurso le dijo lo siguiente a Alcibíades: continúa brillando, Alcibíades, en tus costumbres y en tus discursos, que por la fugacidad de tus caprichos y por la veleta de tu ánimo veré llegar la oscuridad a toda Grecia y a toda Atenas. ¿Qué tiene que ver esta conducta de antojos, de capricho, de contradicción con la actualidad política argentina? Señora, señor, fíjese usted en el caso Santiago Maldonado. ¿Cuánto tipo de conceptos y o previsiones, entre comillas, ha escuchado usted? ¿Cuánto tipo de despropósitos? Creo que la figura de Santiago Maldonado y su muerte exige de todos los argentinos el máximo y silencioso respeto. Que los peritos y que la sentencia judicial dictaminen qué fue lo que realmente ocurrió. Sí, ya sabemos que el cuerpo no tiene ningún tipo de lesión. Insisto, ningún tipo de lesión tiene el cuerpo. Se determinó que el cuerpo estuvo sumergido más de 60 días y que además el cuerpo fue encontrado a unos casi 400 metros de la comunidad mapuche, la misma comunidad mapuche que durante casi 2 meses le tiró todo tipo de piedras, palos, cascotes y encapuchados y no dejó que nadie rastrillara la zona. Y así como cuando circuló la foto de Santiago Maldonado nos marca que en cierto lugar de las redes sociales algunos argentinos están gravemente enfermos de morbo, sería bueno que la izquierda petardista de la República Argentina, los anarquistas y verdaderos
imbéciles, primitivos de la República Argentina, cuyo idioma es el cascote, es la capucha y es el garrote, que no tienen nada más que el 0,5% de los votos, conjuntamente con los organismos de derechos humanos de la OEA y de la ONU, pidieran ya perdón a usted, señora ministra de Seguridad, doña Patricia Bullrich, y a la gloriosa Gendarmería de la República Argentina. En cuanto a las elecciones nacionales, ahora nos viene a decir la señora Cristina Fernández, la expresidenta doña Cristina Fernández, que ella es víctima de un gran complot mediático. Y lo cierto es que usted, señora, desde el año 2011 allá, fecha de su segundo mandato, que fue reelecta, lo cierto hay que decirlo, con el 54% de los votos, desde esa fecha hasta hace instantes nomás, ha decidido apagar todos los incendios políticos de la República Argentina, todas las polémicas, todas las discusiones, cualquier tipo de diferendo o de diferencias, nada más que con nafta. Usted no es víctima de un complot mediático. Usted es víctima de su conducta antojadiza, caprichosa y contradictoria. Por decirlo de manera elegante, porque usted, antes que una expresidenta, obviamente es una dama de la República Argentina. Lo que es indubitable, señora expresidenta, doña Cristina Fernández, que usted, y hace mucho tiempo que este programa lo dice, que usted es la jefa indubitable de una banda de chorros y mafiosos, donde la banda mafioso del actual senador Menem, allá por la década del 90, y el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones de las 1000 y una noches quedan un cuento de Pato Donald al lado de la conducta mafiosa suya, señora expresidenta doña Cristina Fernández. Sería bueno que personajes peronistas tales como Urtubey, Sergio Massa, Randazzo, Miguel Ángel Pichetto y José Manuel de la Sota, entre otras figuras, creo yo, las más destacables del peronismo, volvieran a peronizar el justicialismo, que lo hagan republicano, que lo hagan creíble, que lo hagan honesto y que le devuelvan así a toda la sociedad argentina un verdadero instrumento para un futuro electoral. En cuanto a los resultados de la elección de Cambiemos, por supuesto, desde el año 1985, que ningún oficialismo, hablo de las épocas de Alfonsín, en las legislativas obtenía 5 victorias en los 5 distritos más importantes de la República Argentina, tales como Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Ganó ahí Cambiemos y ganó de manera inobjetable. Pero yo quiero advertirle, señor presidente don Mauricio Macri, y mi advertencia es el punto de una crítica filosófica, que los votos no son suyos, los votos son de la gente, que en un creyendo de un tiempo a esta parte, el argentino cada vez es más dueño de su voto, es más consciente de su voto, y no sé en cuánto de sus votos hay un voto protesta. La victoria es absoluta y completamente inobjetable, y por supuesto a partir de ahora comienza una nueva historia, una nueva puerta en su calidad y condición de presidente de la República. Ya es hora que usted, de político, empiece a convertirse en estadista. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y existe un rum político, señora, señor, prácticamente confirmado, ha sido tapa de diarios en esta semana que ya ha concluido, de lunes a viernes, por supuesto, que el presidente don Mauricio Macri va a convocar a todos los gobernadores, a todos los sindicalistas, a los principales operadores de la República Argentina, a una mesa de acuerdo para empezar las reformas. Yo le pregunto a usted, señora, señor, este programa desde el diciembre del año 2015 le sugiere, le pida y hasta casi le ruega a usted, señor presidente don Mauricio Macri, que convocara a una mesa federal de acuerdo a todos los gobernadores, a los sindicalistas, a los industriales, a los productores, a las ONG, para redactar políticas de Estado, no solamente para un tema de reforma. Hemos perdido casi 2 años, pero no obstante, bienvenida sea la mesa de acuerdo. Y además de reformar el tema impositivo o el tema laboral, ya políticas de Estado a 5, 10, 30, 50 años en materia de salud, seguridad, justicia, educación, geopolítica, en materia de poner en marcha el ferrocarril, tener una marina mercante, tener una industria pesquera, federalizar la economía. ¿Cuál es? Poner en cada provincia de la República Argentina 100 sucursales de las primeras firmas de capital federal que sean fuente de trabajo, que creen fuentes de trabajo y que descompriman toda la población que tenemos acá en la República Argentina, localizada en Capital Federal y cono urbano bonaerense. Insisto, después de 2 años de insistir, bienvenido sea. Convoque para antes de ayer a la mesa y pónganse a trabajar para antes de ayer. Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, pedimos que a nivel municipal, provincial y nacional, una política sanitarista de prevención de la ingesta de alcohol, droga y pastillas. Alcohol, droga y pastillas que en los jóvenes entre 12 y 25 años está provocando una conducta, se agravan los delitos y además se perturba seriamente la conducta de cada uno de estos jóvenes. No para perseguirlos, no para estigmatizarlos, sino para educarlos y esencialmente para prevenir, insisto, la adicción de alcohol, de drogas y de pastillas. Y en esta Argentina que todavía sigue siendo violenta, en esta Argentina que todavía no ha reconocido o ubicado los límites del orden público, de la paciencia, de la convivencia, hace muchos años que insistimos con el uso de las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y de un tiempo a esta parte no decimos nada genial, que la mujer es la segunda educación del hombre desde que el hombre es civilizado y culto. Y entonces estamos pidiendo de todas las mujeres argentinas el consejo inteligente, el gesto inteligente, la palabra, la actitud inteligente. Que no hable más el doctor Mariano Sauidet, que habla de filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla, y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Aristóteles de Macedonia. ¿Qué se puede decir de la biografía del padre de la filosofía? Nada, solamente su nombre basta, señora, señor. 384, 322 a.C. Aristóteles de Macedonia, educador de Alejandro Magno. Cierta vez le preguntaron a Aristóteles qué le había dado a la filosofía. Y Aristóteles respondió: hacer espontáneamente lo que otros hacen por temor a la ley. Y si bien es cierto que los hombres no nacemos filósofos, señora, señor, es mucho más cierto que en la naturaleza humana, en la naturaleza de cada hombre, vive y anida el sentido común. El sentido común que como primer paso de la sabiduría nos dice y nos recuerda que la victoria se convierte en derrota cuando olvidamos que
el equilibrio, el justo medio y la honestidad y el bien común es aquello que en política nunca se debe olvidar. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.